Amén, amén. Gracias, Priscilita. Buenos días a todos los que no saludé directamente en la mañana cuando recién nos conectamos. Um, Vamos a compartir la palabra de Dios. Antes sí, les quiero preguntar dos cosas. Quiero que en sus camaritas, los que están con sus camaritas encendidas, me muestren si están con su Biblia ahí cerquita, en la mano. Por favor, porque vamos a hacer una prédica. ¡Uy! Carolina le pasó a pegar a Agustín con la palabra del Señor ahí bien. una reprensión santa con la Biblia. Bien, ya. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta predicación consta de dos partes en realidad. Y la primera parte les voy a pedir mucho apoyo en que ustedes puedan todos, cada uno ahí, en su respectivo Zoom, tiene la opción de poder habilitar su micrófono. Entonces, esta primera parte de este sermón de hoy día, de la predica, vamos a participar todos, ¿ya? Yo les voy a pedir, voy a seleccionar ahí a alguno que pueda leer, ¿cierto? Y con voz fuerte y clara va a leer la cita que yo les voy a ir mencionando, ¿bien? Y esta primera parte consta de lo siguiente. Hace 3 domingos, hace 3 cultos, mejor dicho, atrás, hemos comenzado a trabajar con una serie. ¿Quién recuerda cómo se llama la serie? ¿Alguien puede abrir su micrófono y puede decir la serie? ¿Quién? Cualquier hermano. ¿Cómo se llama la serie que estamos trabajando? Integridad. Ok, integridad. Pero el nombre claro y el nombre exacto es Desarrollando la Integridad. Muy bien. Eso es, Desarrollando la Integridad. Entonces, vamos a partir esta primera parte haciendo un resumen de lo que Dios y el Espíritu Santo nos ha ido mostrando, revelando, hablando y dando como práctica. Como es costumbre, nosotros, ¿cierto? Todas las primeras prédicas de nuestra serie las da nuestro querido Agustín Zamora. Y la primera cita de la serie y el texto base lo encontramos en Proverbios 27. En Proverbios 27. Y le voy a pedir a la Steffi que pueda buscar rápidamente Proverbios 27 y nos pueda compartir qué es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 27. Tienen que estar todos muy atentos porque a cualquiera yo le voy a preguntar y va a tener que encontrar ahí la cita. Así partió. Mientras la Steffi lo busca, me dice, ¿ya está ok, Steffi? ¿Estamos listas? Ya, dele nomás, léalo. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Camina en integridad el justo. Gracias, Steffi. El primer tema que se desarrolló en esta primera prédica hablaba de el poder y la credibilidad de nuestras palabras. Había una pregunta clave en esa prédica. ¿Cuál es el grado, así nos preguntó Agustín ese día, cuál es el grado de cumplimiento que tiene nuestra palabra? Y nos contó un testimonio, partió esta prédica con un testimonio muy lindo, muy claro acerca de una visita que se hizo a un país extranjero, ¿cierto? Iba a pasar por la frontera, tenían que decir si eran americanos o no, y simplemente, si decían que eran americanos, pasaban. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y sin embargo, el pastor que los acompañaba dijo, no somos todos americanos. O sea, había integridad ahí, ¿bien? Las promesas que nosotros hacemos, las cumplimos, de eso trataba también nuestra palabra, ¿cierto? Compromisos, los cumplimos, la responsabilidad, nos hacemos responsables de lo que nosotros nos comprometimos. Había otra cita antes también, que es en Proverbios 26, y le voy a pedir a nuestra querida Marisol, si puede leer Proverbios 26. Proverbios 26. Proverbios 26. Sí, mi querida. Sí. Muchos hombres proclaman, cada uno de su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bien. Hay una versión que dice que el hombre que anda con integridad, ¿cierto?, se hace digno de confianza. Cumplir lo que prometemos, acudir a los compromisos que nosotros adquirimos y ser responsable de aquello que nosotros hablamos, ¿cierto?, nos hace personas dignas de confianza. Si ser una persona digna de confianza es igual a ser una persona íntegra en el poder y la credibilidad de nuestras palabras. A veces, otro de los temas que se trató en esta primera prédica de la serie Desarrollando la Integridad es que a veces somos tentados por el diablo, ¿cierto?,
Y la consecuencia de esa tentación es que las palabras que nosotros decimos, las personas las comienzan a tergiversar o nosotros mismos comenzamos a tergiversar las palabras. Por eso debemos ser personas, transformarnos en personas creíbles en nuestra palabra. Hablamos de algunos elementos que tenían que ver con nuestras palabras también, que era, por ejemplo, la puntualidad, el compromiso, los acuerdos, los tratos, las responsabilidades que nosotros adquirimos. Y por último, una de las mayores enseñanzas que nos pudo dejar este primer tema, que era el poder y la credibilidad de la palabra, era que nuestras palabras, todo lo que nosotros hablábamos, y acá mucha atención, por favor, todo lo que nosotros decíamos, hablábamos, debía y debe siempre estar alineado a nuestros hechos. Esa es la mayor virtud que podemos encontrar en la palabra integridad, en la palabra el poder y la credibilidad de nuestras palabras, es que tienen que estar alineadas con nuestros hechos. Esa fue la primera parte de la integridad, ¿bien? Cuando hablamos de la palabra. Después, nuestro querido pastor Ricardo Rodríguez habló de un tema profundo y se dio un culto maravilloso, que fue de la integridad en las finanzas. El texto utilizado para esa prédica, le voy a pedir a Carolina Águila, por favor, nuestra querida Carolina, que pueda buscar y leernos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 10 al 12. Le repito, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos del 10 al 12. Cuando esté lista, abre su micrófono nomás y nos lee con voz fuerte y clara. Ya, gracias, Kelo. Primera de Timoteo 6, capítulo del 10 al 12. Primera de Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Gracias, querida Carolina. Clarito, ese es el tema principal. Renunciar al amor al dinero. Esta prédica partió con esa frase espectacular, renunciar al amor al dinero. O sea, estamos hablando de las finanzas, que tiene que ver mucho con el dinero, ¿cierto? Y lo primero que se nos declara y lo primero que el Espíritu Santo nos revela es que debemos renunciar al amor del dinero. Hay 4 hermanos y hermanas que yo voy a nombrar para que mientras tanto puedan buscar rápidamente. Le voy a pedir a Lisita, a mi amada esposa, que busque Mateo 6, 19 y 20. Mateo 6, 19 y 20. Le voy a pedir a la Debbie, a la hermana Débora, que pueda buscar Proverbios 10, 22. Proverbios 10, 22. Le voy a pedir a Luis Rodríguez, que está por ahí, que lo veo, que pueda buscar en Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Y también le voy a pedir a nuestra querida hermana Sofía Díez, que pueda buscar en Primera de Timoteo 6, 7. Repito, Lisita, Mateo 6, 19 al 20, Proverbios 10, Lisita, Mateo 6, 19 al 20, la Debbie, Proverbios 10, 22, Luis, Lucas 10, 12 y Sofía Díez, Primera de Timoteo 6, 7. En estos textos que nosotros vamos a compartir ahora, que ustedes van a escuchar con mucha atención y ojalá que lo estén anotando, vamos a ver cuál es la disposición que Dios nos pide o que Dios más bien quiere que nosotros tengamos en referencia a la integridad del dinero, ¿ya? A la integridad con las finanzas, específicamente en el dinero, hablando del dinero. Estos 4 textos bíblicos que nosotros vamos a leer a continuación tienen que ver con la disposición que Dios nos pide, que Dios nos demanda hacia el área económica, hacia el área financiera. Parte también de la segunda predicación de nuestra serie, Integridad en las Finanzas, por el pastor Víctor Rodríguez. Ya, Lisita, ¿está lista? Abra su micrófono y por favor compártenos. Amén. Y lleva por título: Haz tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Gracias, Lisita. Clarísimo. Nuestro tesoro o lo que nosotros busquemos como riqueza no debe ser acá en la tierra, sino que debe ser en la heredad eterna, que es el cielo con nuestro Señor. Segunda disposición que Dios nos demanda ante la integridad en las finanzas. Debbie, por favor, Proverbios 10:22. Debbie. ¿Débora? ¿Se escucha? No, le escucho muy lejitos. A ver. ¿Ahora sí. Sí. Está colado. Ya, ahora sí. Ahora le escuchamos Ahora demasiado sí. cerca. Esperen un momento porque se acopla. Ahora sí. Sí, tiene. Ya, ahora sí. Ahora sí. Proverbios 10:22. Correcto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Clarísimo, cortito pero conciso. Lo que nosotros debemos buscar como enriquecimiento en todas nuestras áreas y sobre todo en el área de las finanzas es la bendición de Dios. Contar diariamente con la provisión del Señor, eso es lo que realmente nos hace personas ricas, entendiendo lo que esta palabra nos quiere decir. Tercera disposición, nuestro querido Luis Rodríguez, Lucas 12:15. Abra su micrófono, Luis, y nos comparte qué es lo que dice Lucas 12:15. ¿Se escucha? Clarísimo. Oca. Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchas gracias, Luis. Debemos cuidarnos, otro principio que se aprendió, debemos cuidarnos de la avaricia. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos demanda? Nos demanda de lo que tenemos poder dar. Eso es un principio que lo hablábamos recién en la ofrenda. ¿Se acuerdan que el niñito del video sacó, no le pidió a nadie, sacó de lo que él tenía junto y dio? Y dio. Vio una necesidad y dio. No fue avaro, ¿bien? Y la última disposición que se nos enseñó ese día estaba en 1 Timoteo 6:7 y Sofía Díez, por favor, active su audio nomás y compártanos qué es lo que dice 1 Timoteo 6:7. Está con el audio desactivado, Disculpe. Buenos días a todos. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Amén. Gracias, Sofía. Nada hemos traído de este mundo y cuando Dios nos llame a su bendita y santa presencia, no nos llevaremos absolutamente nada. Bien, esos son principios que debemos tener arraigados cuando debemos renunciar al amor del dinero. Durante el transcurso de la prédica del pastor Ricardo Rodríguez nos enseñó 8 principios que se los voy a leer rápidamente para recordar este resumen, ¿cierto?, de lo que ha sido el desarrollo de la integridad. Primero, no confiar en el dinero, ¿cierto? No vivamos para el dinero. Segundo, no debamos nada a nadie. Nos enseñó y nos dio prácticas súper claras acerca de que si nosotros ya teníamos alguna deuda, debíamos hacer un pacto con la persona o con la entidad que nosotros tengamos una deuda y comprometernos y cumplir el plazo del compromiso de esa deuda, ¿sí? Pero generalmente no deber nada a nadie. Eso es lo que nos demandaba también el Señor en esa prédica. Tercer principio, no gastar más de lo que nosotros recibíamos. Nos dio también algunas aplicaciones prácticas, como por ejemplo hacer distintos tipos de presupuestos y ser ordenados en nuestras finanzas. Cuarto principio, creer en los milagros de provisión económica. Él nos contó milagros impresionantes, nos contó vivencia y testimonio impresionante que hablaban de los milagros que Dios hizo en su vida en el área financiera. Es muy importante creer en los milagros que el Señor puede hacer en esa área económica. Principio número 5, hacer todo lo posible y dejar a Dios que haga lo imposible. Y ahí nos habló de aquellas personas que tienen una actitud de
perdón la expresión, de flojera, ¿cierto? Que se quedan sentados esperando, Señor, bendíceme, pero no hacen nada, no hacen ningún tipo de esfuerzo. Y lo que nos demandaba el Espíritu Santo ahí es que nosotros hagamos todo lo posible, golpeemos todas las puertas, nos preparemos, ordenemos, tiremos líneas, sumemos, vamos calculando y dejemos que Dios haga lo imposible. Sexto principio, nos habló con mucho respeto, debo recordar, nos habló con mucho respeto acerca del diezmo, que era otro de los principios que nosotros debíamos aplicar para vivir en integridad en las finanzas, que debíamos diezmar, ¿cierto? De lo que Dios nos dio y nos explicó ese principio muy, muy, muy claro. Otro principio que nos habló fue el perdonar las deudas. Nos habló mucho de perdonar las deudas. Cuando hablaba de perdonar las deudas, hablaba de una liberación que la persona podía tener. Y nos contó un caso de que había una hermana que prestó dinero a varias personas que eran cristianas y ninguno se los devolvió. Y él le dijo, présteme a mí para yo devolvérselo y que usted sane en el fondo. Porque el perdonar las deudas trae sanidad y trae liberación para las personas que nos deben o a las que nosotros les debemos. Y último principio que nos habló, y ahí fue el culmine donde se dio esto tan maravilloso que cada uno de ustedes debe recordar siempre, que fue el principio del dar, donde lo llevamos en ese momento instantáneamente, lo llevamos a la práctica y muchos fuimos bendecidos con ese principio del dar. Después nos pasamos a la predicación del pastor Víctor Rodríguez, nos trasladamos desde Chile, nos vamos a Argentina con el pastor Víctor Rodríguez, cuando nos habla de cómo es la vida práctica de una persona íntegra. Y no hablaba, podría haber sido cómo es la vida práctica de un cristiano, pero él dijo, ¿cómo es la vida práctica de un íntegro? De un íntegro, porque usted puede ser cristiano toda su vida, pero solamente sus hechos, si están alineados a sus palabras, si están alineados con lo que el Espíritu Santo provee en usted, se va a transformar en una persona íntegra. Una vez escuché a un pastor decir, pastor David Almachea, yo creo que muchos lo conocen, decir, yo prefiero ser íntegro a ser una persona correcta, porque ser una persona correcta me puede llevar a transformarme en alguien que vive con caretas o que vive con apariencias. Por eso prefiero ser íntegro, porque lo íntegro trae corrección, trae perfección, trae dominio y trae los frutos del Espíritu. Bien, ¿cómo es la vida, la vida práctica de un íntegro? Y él habló y dijo una frase que me marcó mucho y que mientras preparaba esta prédica la meditaba mucho. Nuestro desarrollo en la vida, atención con esta frase, nuestro desarrollo en la vida es incompleto si falta la integridad. ¿Por qué? Porque la integridad es algo que está entero, es algo que está completo. Lo contrario de la integridad es la desintegridad, cuando algo se desintegra en el fondo. No sé qué nos contaba ese día, ¿cierto? Entonces, cuando habla de integridad nos transforma en personas completas. Y el desarrollo de una persona que le falta integridad es un desarrollo que está incompleto. Le voy a pedir a Andrés o a Claudita, ¿cierto?, que están allá en Los Espejos, que puedan buscar Salmos 7, versículo 8 y nos puedan compartir lo que dice ahí. Salmos 7, 8. Ya estamos llegando. Ok. Salmos 7, 8. Dice así, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Amén. Fíjese lo que dice David ahí. Júzgame en base a mi integridad. La integridad es primero hacia Dios y luego hacia los hombres. David había pecado, pero hacia los hombres. Pero ¿a quién le pide juicio? A Dios, porque primero nuestra integridad, ese es el orden. Nuestra integridad, nuestra conducta de integridad, ¿cierto?, debe ser primero hacia Dios y luego hacia los hombres. Dios usa la integridad de Job, ¿cierto?, para desafiar al diablo. Fíjense lo que dice en Job 2.3, y le voy a pedir a Erika Orellana, por favor, que pueda buscar Job 2, capítulo 2, versículo 3. Y ahí vamos a ver claramente cómo Dios respalda la integridad de un varón como Job para desafiar al diablo. Por favor, Erika, ¿tiene Job 2.3 o no? Sí, 2, 4. Capítulo 2, versículo 3. 13. Versículo 13. 3, solito el 3. 3. Y Jehová dijo, sí, Job 2, 3. Y Jehová dijo a Satanás,
¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¡Wow! ¿No has visto a mi siervo Job? Mire cómo lo desafía. ¿No has visto a mi siervo Job? Y ahí podemos automáticamente extraer cuatro valores súper importantes para alinearnos con el comportamiento práctico de la persona que es íntegra. Lo nombra, perfecto. En otras versiones dice maduro, ¿sí? Recto, que sus palabras están alineadas con sus hechos. Temeroso de Dios, considera a Dios en todos sus caminos. Y apartado del mal, vive apartado del mal, ¿sí? Nuestro comportamiento debe ser comenzar una madurez espiritual y una madurez física también, ser recto en nuestros caminos, ser temerosos a Dios, apartados del mal. También hablamos en esa prédica con el pastor Víctor Rodríguez de 7 elementos súper importantes que tienen que estar alineados con la vida práctica del íntegro. Ser un ejemplo para otros en las buenas obras. Ser un ejemplo para otros en las buenas obras. Que el resto de las personas que nos rodean puedan ver en nosotros que ejecutamos, que practicamos las buenas obras. Debemos también practicar, para poder alcanzar una vida práctica en integridad, la prudencia. Debemos ser muy prudentes. La Biblia nos enseña, por ejemplo, cuándo hay que callar, cuándo hay que hablar, cuándo es tiempo de abrazar, cuándo es tiempo de abstenerse de abrazar, etc. Dios nos da un tiempo para todos, y eso tiene que ver mucho con la prudencia. También hacer todo con seriedad. También hacer todo con seriedad. Todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios, en nuestros trabajos, donde quiera que vamos, debe ser con seriedad. Y no significa que usted esté serio o enojado, no. O que tenga un semblante serio, sino que significa que lo haga con responsabilidad, que lo tome en serio, ¿sí? Que las personas puedan confiar en usted. Otro de los elementos que nos entregaron en esa prédica, usar palabras sanas e irreprochables. Que las personas, cuando reciban un consejo nuestro, o una instrucción, o una corrección, las personas puedan recibir sanidad y no puedan reprochar lo que nosotros les decimos. Hay formas y formas de decir las cosas. Si usted en algún momento en su trabajo, en su vida matrimonial, en su vida, en sus relaciones con sus hijos, tiene que realizar alguna reprensión, alguna corrección, hágalo, pero transmita esas palabras con sanidad y que sean irreprochables. En el capítulo número 3 del programa Decisiones con Propósito nos hablaban también de esto, de la manera que nosotros comunicábamos. Si la persona entendió mal el mensaje, no significa que esa persona esté errónea. Puede ser que nosotros estamos entregando mal un mensaje. Por eso es súper importante que cuando hablemos usemos palabras sanas e irreprochables. Otro de los elementos es evitar que alguien tenga algo malo que decir de nosotros. Siempre cuidar nuestro ejemplo, cuidar lo que nosotros hablamos. No defraudar a nadie. Esto es súper importante. Nos transformamos en personas creíbles cuando no defraudamos. Cuando hay un compromiso de tal manera y ese compromiso se cumple. Eso habla bien de que nosotros no defraudamos a nadie. Y si por ese motivo hay un compromiso, una responsabilidad, alguna acción que nosotros no podamos cumplir, tratar de avisar siempre. Avisar con anticipación, anteponernos a una situación, siempre avisar. Algo que a mí de repente también me persigue y quiero compartírselo muy abiertamente, que de repente tengo tantas cosas en la mente que se me olvida avisar con anticipación algunas cosas y las aviso muy encima y la gente me corrige. Me podría haber avisado antes, lo voy a hacer, pero no podrías haber avisado antes. Es cierto, debemos prepararnos con anticipación para algo que pidamos, para algún servicio, para alguna labor, debemos hacerlo con anticipación. Y por último, vivir de una manera con 3 elementos: sobria, justa y vivir también de una manera piadosa. Esos son los elementos que se nos entregó en esta tercera prédica de la serie Desarrollando la Integridad. Y para cerrar, quiero compartirles, como decía el flyer que les compartí ayer en los grupos de WhatsApp, la vida social íntegra.
Hemos hablado entonces de el poder y la credibilidad de nuestras palabras. Hemos hablado de la integridad en las finanzas. Hemos hablado de las prácticas que debemos tener como una persona íntegra o íntegro. Y hoy día les voy a compartir brevemente cómo debe ser nuestra vida social en la integridad. Y les voy a compartir 7 principios para que ustedes también los tomen nota ahí, ¿cierto? Y los podamos ir siempre practicando. Esta es la idea del resumen, ¿cierto? De que podamos ir refrescando la memoria y decir qué se nos habló hace 4 semanas atrás, 3 semanas atrás. Para eso es este resumen. Bien. Número 1. La gente que nos rodea debe tener una sola impresión de nosotros. Debe tener solamente una impresión de nosotros. Ese es el primer principio que les quiero compartir. La gente que nos rodea debe tener solo una impresión de nosotros. El libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, vayan tomando nota de las citas bíblicas, dice: por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Atención a lo que dice acá. Que ellos se vuelvan a ti o hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Que la gente que nos rodea sepan que nosotros somos de una sola línea. Que no nos convertimos a ellos cuando estamos con ellos y somos otros en otros lados. Esa es la integridad. Que todas las personas, que nuestro núcleo social que nos rodea, tanto en trabajo, en universidad, en estudio, en colegio, familias, todos los que nos rodean nos conozcan que somos de una sola línea y que no nos adaptamos a la forma de comportarse de nuestro núcleo, ¿sí? Lo segundo, debemos marcar la diferencia. El libro de Mateo, capítulo 5, versos 13 al 19, dice así: ustedes, nosotros en este caso, son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Si bien nuestra salvación y el acceso a la vida eterna no tiene absolutamente nada que ver con nuestras buenas obras, pero sin duda alguna, la vida espiritual, la vida llena del Espíritu Santo y la integridad práctica nos hace tener como consecuencia y como frutos las buenas obras. Nuestros hechos deben hablar mucho más que nuestras palabras. Es súper importante que donde quiera que nosotros vamos, podamos estar siempre hablando de lo que profesamos. Si nosotros decimos ser cristianos, si en las redes sociales a nosotros nos ven como cristianos, nos ven que compartimos el material que se está subiendo en Instagram de Vida Cristiana, en Facebook, si nos ven a nosotros compartir ese material, nos ven muchas veces con fotografías o imágenes en la iglesia, así nos tienen que ver siempre. No puede ser que nosotros tengamos una visión para las personas de las redes sociales, una visión para nuestra familia, una visión para la familia de mi esposa, otra visión para mi trabajo, otra visión para mis compañeros de colegio o de universidad. Eso no puede ser. Debemos siempre marcar la diferencia y que la gente, nuestro núcleo que nos rodea, nos vea siempre iguales en todos lados. Él siempre se comporta igual, donde quiera que esté. Tuve la oportunidad de compartir, no sé, estoy hablando de un caso hipotético, tuve la oportunidad de compartir en la iglesia con X personas y se comportó igual que en un asado familiar que hicimos en una casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestra relación con las personas siempre debe ser igual. Tercer principio, estar siempre preparados. Estar siempre preparados. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Parte de nuestra integridad en la vida social
es estar siempre preparados en las Escrituras, en oración, para saber qué responder cuando las personas nos pregunten dos cosas. ¿Por qué tú crees en Dios? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú te comportas así? O bien, cuando las personas busquen también rebatir. Recuerden muy bien que siempre se nos ha enseñado acá en Vida Cristiana que la palabra de Dios no se discute, sino que se proclama. Pero para proclamar la palabra de Dios, usted debe estar preparado. Porque hay personas que les van a pedir razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué ustedes viven así? ¿Por qué nosotros como cristianos vivimos de una manera? Y usted debe estar preparado para poder responder. Porque esa respuesta puede marcar la diferencia entre una persona inconversa a que se pueda convertir a los caminos del Señor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Sí? Bien, sigamos. Cuarto principio. Agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es un principio muy claro que tiene que ver con nuestra vida social. ¿Sí? Porque estamos hablando de cómo comportarnos ante los demás en nuestro núcleo. Pero debemos siempre considerar que antes de agradar a los demás, debemos agradar a los hombres. Perdón, antes de agradar a los hombres, debemos agradar a Dios. Ahí estaba lo correcto. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, dice, y acá hay una admisión de Saúl, ¿cierto? He pecado, dijo Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y yo les hice caso. Acá hay una acción donde Saúl dice, me sentí intimidado y finalmente no pude contra ellos y les tuve que hacer caso. Prefirió agradar a los soldados antes que agradar bien a Dios. Proverbios 1, del 10 al 5, dice así, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos, así de claro. Estos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente. Devorémoslo entero como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos. Hijo mío, apártate de sus senderos. Hay ocasiones donde definitivamente somos súper tentados y es una tentación tan llamativa que nosotros accedemos simplemente. Incluso van a haber situaciones en la vida que nos van a enfrentar y esta tentación va a ser tan grande que incluso nos va a llevar a solucionar un área quizás débil en nuestra vida. Pero ¿será lo que Dios quiere para nosotros? ¿Estaremos teniendo una vida social íntegra en ese aspecto? ¿Vamos a agradar a Dios con lo que vamos a hacer o vamos a agradar a los hombres? Siempre debemos tomar esa, no es ni siquiera es una balanza, es una decisión, agradar siempre a Dios. Que el Espíritu Santo siempre ministre en nosotros sabiduría y también ministre la revelación, ¿cierto? Y el espíritu de discernimiento para nosotros saber si lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en lo que sea, ¿va a agradar a Dios o no? ¿O voy a estar agradando a los hombres? Es algo en lo que debemos meditar constantemente según las acciones que nosotros hacemos. Quinto principio, renunciar a las malas influencias. Renunciar a las malas influencias. Antes de este principio se me olvidaba un pequeño detalle. En el principio número 4, que es agradar a Dios antes que los hombres. Hay ciertos cargos en empresas, en trabajo, ¿cierto?, que son importantes o que son cargos públicos. Aquellos hermanos o hermanas que están o que van a trabajar en alguno de estos cargos tan importantes como la gerencia, estar a cargo de personas, cargos públicos donde van a estar al servicio de la gente, siempre, siempre deben considerar lo que les estoy mencionando, lo que el Espíritu Santo hoy día nos está hablando. Con lo que vamos a hacer, ¿vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres? Recordemos siempre eso, queridos, es importante. Sobre todo para las personas que tienen mucho contacto con gente a la que sirven en sus trabajos, ¿sí? Agraden siempre a Dios antes que a los hombres. Hay trabajos que son lamentablemente ingratos y nos van a obligar a hacer algo que no va a agradar a Dios. Entonces ahí es donde usted debe decidir. Si yo continúo en este trabajo, voy a tener que seguir sometiéndome a órdenes que no van a agradar a Dios y que van a agradar más al hombre. ¿Bien? Súper importante eso. Ahora sí nos vamos al número 5. Renunciar a las malas influencias.
Proverbios 18:24. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Mateo capítulo 5, versículo 30. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Proverbios 17, capítulo 17 y versículo 17, un texto muy conocido. En todo tiempo ama al amigo y es un hermano en tiempos de angustias. Y es más que un hermano en tiempos de angustia. Cuando yo quise entregar mi vida 100% a Cristo, para los que no me conocen bien todavía, yo soy nacido y criado, como se dice en el Evangelio, pero más que en el Evangelio, en la iglesia, en la actividad religiosa, ¿sí? Y a mis 17, 18 años tuve un encuentro real con Jesucristo y decidí comenzar una vida cristiana. Y me costó mucho, porque tenía, por las cosas que hacía, la música, etcétera, tenía muchos amigos y muchas influencias, buenas y malas. Entonces, cuando decidimos junto a mi polola en ese entonces, a mi novia, que era Lisita, y mi esposa, cuando decidimos acercarnos a Cristo, comenzamos a ver que teníamos que dejar ciertas cosas, como por ejemplo, teníamos que, y perdón que lo hable con tanta libertad, teníamos que dejar de fumar, teníamos que dejar de beber alcohol de la manera que quizás lo hacíamos, ¿sí? Y para eso comenzamos a decir, bien, empecemos solos. Y de repente podíamos, y de repente cuando nos juntábamos con ciertas personas que eran muy buenos amigos, que eran amigos que iban a estar ahí en las buenas y en las malas, pero sin embargo nos llevaba a volver a fumar, nos llevaba a volver a hablar malas palabras, etc. Por lo tanto, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Renunciar a las malas influencias que nuestros amigos nos podían dar. Y tuvimos que renunciar a amistades importantes en nuestra vida que estuvieron en momentos de mucha soledad junto a Lisita. Pero tuvimos que renunciar porque no podíamos. Y cuando ya nos sentimos aptos para podernos juntar con aquellas personas que en un momento fueron de mala influencia, pudimos retomar esas amistades. Pero porque el Espíritu Santo ya nos fortaleció. Y van a haber situaciones, queridos hermanos, queridos amigos, donde vamos a tener que renunciar a un trabajo que nos es de mala influencia, a amistades que no son de malas influencias. Vamos a tener que renunciar a familiares muy queridos, pero que no son de mala influencia. Y este renuncio no es quizás un renuncio permanente, sino que es un renuncio momentáneo, hasta que Dios pueda sanar, hasta que Dios pueda restaurar, o hasta que Dios nos haga personas íntegras 100% para que nosotros no caigamos en las malas influencias de las personas. Número 6. Otro principio para vivir en integridad social tiene que ver con la condenación. Nosotros, como cristianos, no debemos condenar a nadie. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: el que no tiene el Espíritu Santo, por supuesto, no acepta lo que proviene o lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él, para la persona que no tiene el Espíritu Santo, es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando usted, querido hermano, hermana, logra una vida de integridad, por favor, nunca juzgue a aquel que no lo tiene, porque lo que usted hoy día está aprendiendo, está siendo y va a ser revelado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que revela y el Espíritu es el que enseña. Y si una persona que está cometiendo ciertos errores o tiene ciertas falencias, que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, nosotros no debemos de condenarlo. Es por el motivo exclusivo de que no tiene a su Espíritu, el Espíritu Santo en su vida. Por eso no debemos condenarlo. ¿Bien? Eso significa que no debemos juzgar a aquel que esté cometiendo alguna falta a la integridad. Y es porque no tiene el Espíritu Santo. Mayormente usted que sí tiene el Espíritu Santo debe de vivir de manera íntegra. Y por último, con el último principio que les quiero compartir, para que nosotros logremos tener una vida social íntegra, es hacer parte de nuestras oraciones a todo nuestro entorno. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Y acá está una de las cosas más claves. Y oren
y oren, repito, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Cuando usted tenga un núcleo social, familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, etc., hágalos parte de su oración. Si puede orar con ellos y por ellos, hágalo. Pero si no puede orar por ellos, con ellos, digamos, ¿cierto? Físicamente, inclúyalos en sus oraciones. Inclúyalos. Sobre todo a los que no son convertidos a los caminos del Señor. Sobre todo a los que no son convencidos de los caminos del Señor. Debemos siempre, querida familia, orar por nuestro núcleo, por nuestros hermanos que nos rodean, por la familia que nos rodea, por la familia sobre todo que no conoce a Dios, sobre todo que no vive una vida cristiana. Siempre orar por ellos.